Apreciados estudiantes, muy buenas tardes para todos. En este video vamos a hacer algunas precisiones de primer lugar frente al proceso de avance del proyecto de investigación. Quiero que por favor observen con detenimiento este video, eh, al igual que los demás videos pues, que se han presentado, tiene información muy útil para el desarrollo de su proyecto, pues que además de sustentar y de ser evaluable, pues tiene elementos que son considerados para todas las asignaturas. Entonces, como primera instancia, quiero que consideren que el proyecto de investigación es una responsabilidad exclusiva del estudiante, no del asesor. Es decir, que quien da cuenta de este proceso es el estudiante. Hemos llevado 4 años con estos proyectos de investigación y es la primera vez que los estudiantes tienen un asesor de una manera tan personalizada. Normalmente eh, tenían solamente un docente de investigación y cada uno hacía su proyecto, pero obviamente dadas las condiciones atípicas de este año, pues decidimos hacer un acompañamiento mucho más puntual. Eso quiere decir que el peso del proyecto de investigación no debe recaer sobre el docente que lo está asesorando, sino que usted de una manera muy autónoma debe observar estos videos, realizar su proyecto y el asesor le colabora, le ayuda con la redacción, le orienta, le dice qué cosas puede agregar, qué cosas no puede agregar desde su perspectiva como docente y desde la experiencia que él tiene. Sin embargo, la responsabilidad recae exclusivamente sobre el estudiante. Por lo tanto, es necesario asumir una postura proactiva. Yo he puesto ya varios videos, hay que verlos, hay que observarlos. Son tutoriales, así aprendemos muchas cosas se aprenden con tutoriales y si a usted le implica revisar el video varias veces, pues revíselo varias veces y ya las dudas puntuales se las hace al asesor. Sin embargo, la próxima semana tendremos un espacio de acompañamiento para aclarar todas aquellas dudas que se han suscitado frente a lo que hay que sustentar este bimestre. Y finalmente, en un video anterior había dicho que el profesor René y yo íbamos a dar los avales para sustentar, sin embargo, no queremos saltar el conducto regular, por lo tanto, los avales serán dados exclusivamente por los asesores. Sin embargo, quiero recordar que la aprobación o no la dará el jurado. Es decir, que es el jurado quien va a determinar si ustedes aprueban o no aprueban la asignatura este periodo. Pero el asesor eh, considerará si le permite sustentar o no a partir de los elementos que usted debe tener para este bimestre, que son, en primera instancia, el marco de referencia y, en segunda instancia, el marco metodológico. Ya he hablado bastante de ese marco metodológico y en videos anteriores eh, he hablado de un elemento que se llama la matriz, un segundo, la matriz de categorías. Entonces, puntualmente, ¿qué es la matriz de categorías? La matriz de categorías es una herramienta que nos permite recoger información, consolidarla eh, en una tabla, ¿cierto? Voy a mostrar 3 ejemplos. Este es el ejemplo que más se aproxima a lo que ustedes van a presentar. Repito, todos los procesos de investigación en las universidades, en los grupos de investigación son distintos. Estos son referentes. Este es un referente de NAVA 2007. ¿Quién presenta una matriz de categorías de esta forma? Ahorita les mostraré otros 2 modelos de matrices y luego les mostraré el modelo que asumiremos como institución. Entonces, o que asumimos como institución. Entonces, esta matriz recoge en la parte superior el objetivo general. ¿Para qué? Para no perder de vista hacia dónde vamos. Entonces, en este ejemplo puntual hay un objetivo general que es analizar el contrato de compra-venta eléctrica entre empresas, ¿cierto? De un espacio delimitado como es el venezolano, ¿cierto? Aquí tenemos el objetivo general para no perder de vista qué es lo que queremos resolver. Luego se plantean los objetivos específicos. Este ejemplo tiene 4 objetivos específicos, ¿cierto? Y cada uno de los objetivos tiene una categoría en particular, ¿cierto? De estas categorías se desprenden unas subcategorías o categorías emergentes que se llaman, que son, digamos que el concepto categoría de pronto a usted lo llega a confundir como estudiante. Piense en algo más como tema, tema y subtemas, ¿sí? Piense aquí que en vez de estar categoría, está temas, en vez de
matriz de categorías, matriz de temas. Lo que pasa es que formalmente el concepto se traduce como categorías, pero para hacer una transpolación al estudiante hablaremos de temas. Entonces, temas y subtemas. Entonces, el tema grande aquí se llama procedimiento y los subtemas se llaman oferta, aceptación, perfeccionamiento y pago. Esos subtemas o subcategorías, eh, la persona que hizo la consulta no la sacó de su mente, la sacó de unos autores, o sea, de Espinosa, de Pineda, de Armas, de Peñaranda, de Carrasco y de Malca. Quiere decir que en este momento usted puede estar asociando su marco de referencia a esta matriz de categorías. Pues si hizo esa asociación, está correctamente pensando usted, ya que esta matriz se desprende de dos elementos, del marco teórico o marco de referencias y del marco metodológico, como vamos a ver a continuación. Aquí tenemos otro ejemplo. Esta es una matriz de categorías tomada de otra investigación, donde aparece el objetivo, uno de los objetivos. Tiene varios objetivos, pero yo tomé un objetivo para este ejemplo. Entonces, el objetivo es implementar un proyecto de aula que permita un mejor desarrollo lógico-matemático de niños de 5 a 6 años, ¿cierto? Ese es el objetivo. Aquí abajo había más objetivos, pero solamente puse ese. Entonces, de este objetivo se desprenden tres categorías. Etapas del desarrollo intelectual del niño de esas edades, lo que es el aprendizaje significativo y lo que es el proyecto de aula. ¿Por qué? Porque aquí van a implementar un proyecto de aula en niños de 5 a 6 años, lo cual implica reconocer las etapas del desarrollo y logrando un aprendizaje significativo. O sea que hay que definir lo que es aprendizaje significativo. Esas son las categorías acá. Pero hay unas categorías emergentes. Entonces las subcategorías son la lógica matemática de Jean Piaget, ¿cierto? Eh, y pues esa está asociada con la etapa de desarrollo intelectual. Y el aprendizaje significativo van a sacar las subcategorías de concepto, importancia y proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en proyecto de aula definen un concepto, lo que es proyecto de aula, la perspectiva cognitiva y la visión cognitiva de los niños de la edad preescolar. Quiere decir que aquí están los temas, aquí están los subtemas. Aquí en este ejemplo de matriz toman las preguntas orientadoras, pero pues esto es un ejemplo. Y finalmente, unas fuentes. ¿Unas fuentes de qué? Unas fuentes de la información. Es decir, que ellos sacaron información de unos documentos, pero también sacaron información de los niños o de los estudiantes a partir de encuestas, de una observación participante o diario de campo. Eso lo vimos en el marco metodológico, que es un instrumento, la observación participante. Y aquí también sacaron información de estudiantes por medio de encuestas y de observación participantes recogidas en un diario de campo. Y aquí también sacaron información de esta misma fuente. Entonces, esta matriz consolida el marco metodológico y el marco de referentes. Acá hay un ejemplo un poco más complejo, ¿sí? Pero quiero decir por qué, o quiero argumentar por qué tomé este ejemplo que es muy complejo. Aquí están las preguntas de investigación. Aquí hay una matriz que tiene tres preguntas de investigación. Entonces, ¿cuál es la tendencia del consejo que consta en el proyecto de ley de comunicación? Esta pregunta de investigación pretenden resolverla por medio de un objetivo que aquí establecieron, ¿cierto? Que es un objetivo que se podría decir general para esta pregunta, ¿cierto? Acá hay unas hipótesis, nosotros no abordamos hipótesis, o sea que podríamos pasar directamente a la metodología, ¿cierto? Eh, en esta metodología, es una metodología cualitativa, acá hay unos instrumentos y acá hay unas variables e indicadores. Entonces, si se dan cuenta, la matriz puede ser de distintas formas. Puede tener elementos tan complejos como estos o elementos más básicos como estos o elementos mucho más pragmáticos como estos. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, se toma una pregunta. Aquí, por ejemplo, las variables son cuantitativas y cualitativas. O sea, tomaron datos numéricos, ¿cierto? Y datos no numéricos. Sin embargo, voy a hacer un trabajo muy pedagógico con ustedes, por lo tanto, con el respeto y con el permiso de uno de mis asesorados, tomé su proyecto de investigación para mostrarles a ustedes
cómo construir la matriz de categorías. Esta es la matriz que el estudiante está construyendo, no la ha terminado, es responsabilidad de él, pero tomé unos elementos para este trabajo con ustedes. Entonces, en primer lugar, la matriz de ustedes va a contener la pregunta problema. Como hemos visto, es importante no perder de vista la pregunta problema. ¿Cuáles son los elementos que debería contener una aplicación digital que contribuya o que contribuye al modelo de alternancia educativa? ¿Eso qué significa? Que esa pregunta de investigación debe ser resuelta con la información que consolidamos en esta matriz, ¿cierto? Entonces ustedes van a poner la pregunta problema, luego van a colocar el objetivo general, porque este proyecto de investigación debe de responder a esa pregunta y darle razón a este objetivo. Entonces el estudiante pone objetivo general, establecer los elementos que debería contener una aplicación digital que contribuya al modelo de alternancia educativa. Si se dan cuenta, va muy en relación la pregunta y el objetivo. Y no sé si alguno de ustedes ya va en este momento o en este punto de la investigación, entendiendo cómo todo se va armando, cómo todo se va consolidando. Espero que sea así. Aquí está el objetivo general. Aquí aparece el primer objetivo específico. Y el objetivo específico de este proyecto de investigación es definir lo que se considera como modelo de alternancia en el marco de la pandemia generada por el COVID-19, ¿cierto? Y el otro objetivo del estudiante o de su investigación es desarrollar una aplicación que permite a los estudiantes hacer parte del modelo de alternativa. Bueno, aquí es alternancia educativa. Entonces, mire que el estudiante presenta sus dos objetivos específicos, ¿cierto? Eh, y si usted ha hecho un trabajo juicioso y ha seguido las directrices de los diferentes videos, usted planteó un objetivo general y dos objetivos específicos que respondan a esta pregunta de investigación. Entonces, aquí están los dos objetivos específicos. Por un lado, él va a definir qué es el modelo de alternancia y por otro lado, él va a elaborar una aplicación digital. ¿Cuáles serían las categorías? Pues las categorías están establecidas en el mismo objetivo general. Por un lado está el diseño de una aplicación que todos ustedes deben tener, una categoría de aplicaciones digitales y por otro lado una categoría sí, una categoría o tema que hable del elemento o del constructo base eh, de su proyecto de investigación. Algunos están hablando de, por ejemplo, el aislamiento, de temas emocionales, de la práctica deportiva, otros están hablando de la venta de productos, ¿cierto? O sea que todos deberían tener de base una categoría que hable de las aplicaciones digitales y ya la otra categoría pues tiene que ver con el tema, digamos, principal o la esencia de su investigación. Ahora es posible que algunos de ustedes tengan hasta tres categorías. No creo que tengan cuatro, la mayoría debería tener dos y algunos de pronto tres. Ahora, esta categoría es la categoría pues amplia. Esta categoría tiene unas categorías emergentes o subcategorías. Entonces el estudiante, ¿de dónde tomó esto? Pues de su documento. En el documento del estudiante, en el apartado de marco de referencia, él definió modelo educativo, modelo tradicional, modelo de alternancia, modelo virtual, blended learning y distanciamiento social. Para efectos de este ejercicio solamente tomamos uno de ellos, pues digamos su definición. Entonces, yo tomo el tema grande y lo parto o lo divido en unos subtemas, categorías, subcategorías. Frente a las aplicaciones, él definió lo que es una aplicación, él habló de aplicaciones educativas y el estudiante también investigó o consultó aplicaciones para el COVID-19. Esto que está aquí, las subcategorías y las categorías son tomadas del marco de referencia o pues de lo que hemos hablado, marco teórico, y si usted lo ha hecho muy juiciosamente, pues aquí tendrá elementos para tomar. Entonces la matriz en este caso puntual va a tomar instrumento 1, instrumento 2 e instrumento 3. El instrumento 1 es la recopilación que usted ya ha tomado de la información, es decir, que usted lo tomó de una fuente, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué va a poner aquí en este instrumento? Pues básicamente usted hizo unos antecedentes, ¿cierto? Unas consultas. Entonces, simplemente de una manera muy concisa va a poner la definición de este concepto, ¿cierto? De esta subcategoría, perdón, o las características.
Entonces, aquí, por ejemplo, el modelo educativo del estudiante escribió que es una recopilación de distintas teorías y enfoques pedagógicos que son orientados por los docentes por medio de programas de estudio y la sistematización del proceso de enseñanza. Listo, ya cumplió con el primer instrumento. Muy seguramente aquí, en la definición de aplicaciones digitales, él escribirá cuál es la definición tomado de su marco de referencia de la definición de las aplicaciones digitales. Apps educativas, de pronto lo pueda definir o de pronto pueda colocar las características de las aplicaciones educativas o de las aplicaciones para el COVID-19. Y con eso el estudiante ya completó su primer instrumento. Ahora, aquí se dan cuenta que aparece una columna de autor. Ok, esto él no lo sacó de su mente, él lo sacó de un autor. Entonces aquí colocará el autor, ¿cierto? Colocamos como ejemplo Martínez 2000, ¿cierto? Pero cada una de estos componentes tendrá un autor, una referencia, ¿cierto? Como vimos, y me remito al ejemplo, aquí, a este ejemplo, ¿cierto? ¿Quién es la fuente de la cual el estudiante toma esa información? ¿Listo? Tenemos el instrumento uno. Ahora viene el instrumento 2. Y aquí quiero que presten mucha atención, porque el instrumento 2 ya lo elaboraron ustedes. Ustedes hicieron al principio de esta investigación una encuesta, ¿cierto? Aquí les presento la encuesta del estudiante. El estudiante encuestó o tuvo una población de una muestra de 182 personas, 57% estudiantes y 42% padres de familia. Entonces, este instrumento, ¿qué información me da de estas categorías que hay acá? Ahora, es posible que ustedes como estudiantes algunos elementos no los hubieran tenido en consideración para ese instrumento, ¿cierto? Porque estaban en una fase incipiente de su investigación. Entonces, por ejemplo, modelo educativo. En esta encuesta, el estudiante no les preguntó a los papás eh, frente a lo que era un modelo educativo. Él no lo preguntó. Como él no lo preguntó, en este instrumento el estudiante escribe no aplica. ¿Por qué? Porque ese instrumento no recogió información para eso. Para la categoría 2, la subcategoría 2, modelo tradicional. Ah, bueno, entonces el estudiante miró su encuesta, ¿cierto? Y él en algunos puntos le preguntó a las personas que si consideraban si los estudiantes estaban aprendiendo o no en este modelo virtual, ¿cierto? Y entonces, él a manera de conclusión, ¿cierto? Después de ver las cifras y después de ver los comentarios, porque aquí hay comentarios de las personas, o sea que él tiene variables cuantitativas, numéricas y cualitativas, ¿cierto? Y él saca una conclusión y él dice, vea, en comparación con el modelo virtual, este modelo, o sea, el modelo tradicional, el habitual que todo el mundo conoce, no permite aprender muchas cosas útiles para la vida, pero la gente se encuentra más cómoda con este modelo. O sea que él está diciendo que frente al modelo tradicional, la gente se encuentra muy cómoda porque la gente está habituada al modelo tradicional de educación y le cuesta adaptarse al modelo virtual. Listo, eso le dijo el instrumento 2. Ahora vamos al modelo de alternancia. Él le preguntó a las familias y ustedes lo contestaron que si estaban de acuerdo con volver o con asistir de manera, digamos, alternada. Y entonces, algunas personas preguntaron, ¿cierto? Vamos a ver si preguntaron acá. Eh, Aquí, ¿está de acuerdo con volver a clases el 1 de agosto? Algunos dijeron sí, otros no, otros parcialmente. Entonces el estudiante pone una conclusión y es, gran parte de la población considera la necesidad de asistir de manera alternada al colegio. Esto él no lo sacó eh, tácitamente de esto, sino explícitamente él tuvo que leer las cifras y colocar un comentario, ¿cierto? Gran parte de la población considera la necesidad de asistir de manera alternada. ¿Por qué? Porque los que dijeron sí eran 29 y los que sí o no son esos 34%. Ahora, él lo intuyó en ese momento, ¿cierto? Aquí le preguntaron, ¿está de acuerdo con asistir? Y algunos sí, otros no, ¿cierto? Hay unas posturas que él revisó y él hizo esta conclusión. Modelo virtual. A partir nuevamente de revisar sus cifras y lo que él preguntó, entonces él dijo, la mayoría de la población cuenta con elementos necesarios para la educación virtual. Él lo sacó de acá, porque él le preguntaba a la gente
si tenía dispositivos, si consideraba que sus estudiantes podían tener los elementos necesarios para la educación virtual, ¿cierto? Él podría inclusive hablar de las mujeres y de los hombres, ¿cierto? Pero él revisó algunos comentarios, inclusive este, por ejemplo, pienso que la institución ha dado un buen manejo en el trabajo de casa y esto ha permitido que nuestros hijos no se queden atrás en temas de educación, ¿cierto? Entonces, él leyó eso y escribió, vea, la mayoría de la población cuenta con elementos necesarios para la virtualidad. Solamente un porcentaje pequeño considera que el modelo virtual ha afectado el proceso de aprendizaje. Él lo sacó de aquí, porque a la gente le preguntaban, ¿considera usted que su hijo ha aprendido menos? ¿Cierto? ¿O considera que la educación virtual ha afectado los procesos de aprendizaje? Este poquitico de personas dijeron, eh, aquí es al revés, acá hay una interpretación incorrecta, porque la mayoría considera que ha afectado. O sea, que el estudiante, la mayoría, entonces un alto porcentaje, ¿cierto? Considera que el modelo virtual ha afectado el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Blended Learning, el estudiante no preguntó nada en esta encuesta. Aquí él colocó los datos numéricos, 61% de las personas considera que es importante el distanciamiento social, ¿cierto? Algunos consideran que es una enfermedad letal y etcétera. Frente a aplicaciones digitales, el estudiante no preguntó nada, entonces no tiene nada que decir, no se va a inventar los datos de ningún lado, simplemente escribe, no aplica. Él ya tiene un instrumento 1, ¿cierto? Que es toda la información que recogió, tiene un instrumento 2. Falta un instrumento 3, ¿cierto? Eso quiere decir que ustedes deberán elaborar un instrumento 3 que les permita recoger información de todas estas categorías, ¿cierto? Como mínimo, o por lo menos que recoja información de aquellas donde solamente hay una fuente. Es decir, que el estudiante deberá elaborar un instrumento, no sabemos si alcance este periodo o de pronto para el siguiente, ¿cierto? Lo más probable es que la mayoría de ustedes de pronto tengan que elaborar el instrumento para el tercer periodo, aunque algunos ya lo están haciendo. Eh, pero deberán mostrarnos instrumento 1 e instrumento 2 consolidado en la matriz. Si no tienen instrumento 3, tranquilos, pero vayan pensando en que tienen que elaborar un instrumento que les recoja información fundamentalmente de aquellas subcategorías en las cuales solamente tengan un dato, ¿cierto? Una fuente. Por ejemplo, aquí él no tiene nada sobre modelo educativo. Eso quiere decir que su siguiente instrumento debe contener información sobre esto. Si él en esto no quiere, pues simplemente no quiere. Pero si él quiere corroborar información, bueno, entonces recogerá información de esto, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener unas conclusiones. Y esas conclusiones se hacen en algo llamado triangulación de la información. El próximo video hablaremos de lo que es la triangulación de la información, pero por ahora voy a quedarme solamente aquí para darles bases de lo que significa elaborar una matriz de categorías que no es otra cosa más que poner eh, sobre un instrumento, sobre un documento, ¿cierto? Sobre una herramienta de investigación, la información que ustedes ya poseen. Información tomada de los antecedentes por un lado e información que tienen, por otro lado, de los instrumentos que ustedes elaboraron. Entonces, con eso, considero que ustedes ya pueden elaborar su matriz de categorías hasta este proceso. Muchas gracias y les deseo éxitos en la elaboración de este documento.